opioides y hipnóticos. ¿Ya? En sí, los relajantes musculares tenemos que se utilizan básicamente para la anestesia, ¿no? Para poder entubar al paciente. Son un complemento de la tríada clásica de la anestesia, como saben ustedes, ¿no? De los hipnóticos y los opioides. Entonces tenemos dos básicamente acá, los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes básicamente la acetilcolina lo que hace es despolariza, ¿no? Por eso se llama así. O sea, hace de que haya una contracción del músculo. Y el no despolarizante son aquellos que no producen la contracción, bloquean. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo pasa esto, no? Los despolarizantes, la acetilcolina, a nivel de la membrana del músculo, hay receptores. Y los receptores, normalmente ahí tenemos una sustancia que es la acetilcolina. Y como es similar, entonces se une y desencadena el fenómeno de despolarización con la liberación de sodio, potasio y la extracción de la célula a nivel de la célula, a nivel del retículo endoplasmático se produce una liberación de calcio que al final desencadena la contracción del músculo. En cambio, los no despolarizantes, entre más son los de elección. Ya van a ver por qué, ¿no? Son los que más se utilizan en anestesia porque tienen menos efectos colaterales, son más seguros. Entonces, ellos básicamente lo que hacen es bloquear, tienen afinidad por los receptores alfa, que vamos a entender ahorita, y se unen a ellos y de esa manera bloquean el receptor y de esa manera no se produce la despolarización. Hasta ahí están entendiendo, ¿no? Básicamente los dos grupos de relaciones. Pero para eso tenemos que entender antes de entender, a veces esta parte es un poco difícil de comprender. Para eso tenemos que entender todo lo que es el mecanismo de la unión neuromuscular. Nosotros, por un estímulo a nivel periférico, desatamos una reacción cualquiera que puede desencadenar una respuesta motora. ¿Ya? Esa reacción, a medida que va subiendo de neurona, primera, segunda, tercera neurona, se va volviendo más compleja. Y al regresar a nivel periférico, por el asta posterior de la médula, ahí comienza la acción neuromuscular que nosotros vamos a tratar en este caso. Entonces, ese estímulo que parte a nivel de la médula espinal llega al músculo. En el músculo, por la presencia de los botones terminales de los axones presinápticos que están en contacto con la membrana, con las fibras musculares, se produce el fenómeno que estamos hablando. Así que, ¿no? Comienza en la médula, de ahí va al músculo. En el músculo, a nivel de la unión neuromuscular, se produce el fenómeno que ahorita vamos a conocer, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que a nivel del músculo que yo les decía, ¿no? Cuando se produce el estímulo, es como un conducto, ¿no? Es un conducto que libera sodio y introduce potasio. Ese potasio, a nivel del retículo endoplasmático, sarcoplástico, produce liberación de calcio. Y el calcio, como ustedes saben, se va al músculo y actúa a nivel de lo que es la actina, miosina, ¿no? Y desencadena el proceso, ¿no? La contracción muscular. Básicamente es esto, ¿no? A nivel de lo que es neurotransmisores tenemos una serie de mecanismos, ¿no? Una diferenciación que inicia la formación a nivel de
semánticas hasta formar la acetilcolina, que se libera en el espacio que queda en la estructura semántica, ¿no? Se libera a nivel del espacio, y en este espacio hay una enzima, la acetilcolinesterasa, que se encarga de degradarla. Pero esta enzima es insuficiente. Entonces, cuando se libera esto, se desata todo el proceso que hemos descrito, hasta la contracción muscular. Y como hemos dicho también, ¿no? A nivel de la célula misma, se produce el calcio y el calcio activa todo este proceso, ¿no? De la contracción y de la transmisión. Entonces, conociendo esto, para lograr ¿cómo se llama? La relajación, nosotros tenemos que ver qué productos tenemos para lograr esto. Entonces, lo mejor es actuar a nivel de la unión de la membrana del músculo con las terminaciones nerviosas. Entonces, como les he dicho, ahí se produce una bloqueando y la otra estimulando la contracción. ¿En qué consiste esto? La acetilcolina llega al receptor. Se une al receptor por su similitud, se une al receptor y desencadena la contracción. Pero la unión es estable y no permite que vuelva a producirse otra contracción. Por eso, cuando utilizan la acetilcolina, lo que pasa es que el paciente comienza a tener contracciones, miofasciculaciones. ¿Han visto alguna vez? El paciente comienza a moverse así y después se queda totalmente paralizado por 8 o 10 minutos, depende de muchos factores. Ese es el mecanismo de la despolarización. Su nombre, como se entiende, es una despolarización. En cambio, el otro mecanismo, el no despolarizante, es por receptores propios de la unión. Hay varios, ¿no? Alfa, beta, gamma. Los alfas, hay 2 alfas. Suficiente con que bloquee uno y ya no funciona. Entonces ya no se produce la despolarización. Se queda ahí. ¿Qué característica tiene? El no despolarizante es de larga duración. Depende de las características propias del relajante. ¿Ya? En cambio, el despolarizante se une y hasta que termine su función, hasta que se degrade, cumple esa función. Entonces, esto hace de que cuando uno utiliza acetilcolina, solamente dura hasta 8 minutos o 10 minutos. Hay situaciones en las cuales puede durar hasta 8 horas. Y ya vamos a hablar en qué situaciones, pero son eventualidades y complicaciones que hay en la especie. En cambio, el despolarizante, como ya sabemos que su tiempo es más determinado y que son la afinidad que tiene a su receptor, entonces podemos hacerlo más predecible. Y por eso se prefiere en anestesia. A pesar de que la succinilcolina dura 8 a 10 minutos, ¿no? Fácil es preferible en situaciones en que nosotros tenemos riesgo de manejar la vía aérea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la probabilidad de que no podamos empujar al paciente, y al ver eso, entonces podemos optar por la acetilcolina. ¿Por qué? Porque en 10 minutos podemos intentar que el paciente tolere el momento y después despertarlo y digerir la acetilcolina. En cambio, en el otro dura 45 minutos y es irreversible. Eso significa que todo ese momento que va a estar con el efecto de la relajación, hagamos lo que hagamos, la probabilidad de que revierta es muy poco. Por eso yo les decía a los compañeros, ¿no? Si el cirujano dice, quiero una relajación y estás por terminar la cirugía, tú le pones el relajante y estás condenado a esperar 45 minutos y él va a terminar en 2, 3, 4, 5 minutos. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada. ¿Ya? Hay revertores, pero los revertores dependen
hay métodos que vamos a hablar también, se llama coach. Es un estímulo muscular que te puede hacer ver si está liberado o no, si hay respuesta del músculo a un estímulo eléctrico, ¿no? Entonces, de esta manera, tú puedes saber que ya están liberados estos receptores y cómo utilizarlos, ¿no? ¿Me entienden hasta ahí, no? Ya está. Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? Cuando nosotros sometemos a cualquiera de las personas a cualquier procedimiento donde sus funciones estén conservadas, va a haber rechazo, ¿no? Es como que yo les digo, ustedes mismos se ponen el dedo a la garganta, mientras más adentro introduzcan, más problemas van a tener, ¿no? Desde náuseas, tos, vómitos y hasta puede haber un espasmo laríngeo y complicaciones más severas. Entonces, con la relajación no pasa eso, y por eso es importante para cuando nosotros manejamos la ventilación mecánica, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros entubamos, hacemos los seguimientos que estén completamente relacionados con las cuerdas vocales, ¿no? Ya está. Básicamente es eso, ¿no? Pero no está exento de problemas. Todos los relajantes tienen problemas. Dentro de ellos podemos ver en la parte cardiovascular, por ejemplo, pueden haber hipertensión, taquicardia, hipotensión, bradicardia, bloqueos de ramos, paro, arritmias. ¿De qué depende? De la sensibilidad del paciente y de la dosis, de la toxicidad que tiene el medicamento. Hay enfermedades neuromusculares, conocemos todos, las distrofias, varias patologías que pueden alterar la placa neural, atronías musculares, miopatías musculares, etcétera, etcétera. Estos pacientes, por ejemplo, son más sensibles a los relajantes. Y cuando tú administras un relajante en esos pacientes, puedes tener complicaciones. Desde paro hasta problemas de relajación de doble fase que vamos a hablar, de 8 a 12 horas. Imagínate, tú entras a acercarte un cariño, te pongo relajante y te quedas 12 horas en ventilación mecánica. Pasa. Y no se puede revertir porque se unen en forma permanente. Y en la única forma de revertir es cuando eso se libera, ¿no? Y en este tipo de situación no se libera. ¿Ya? A nivel dermatológico, por ejemplo, eso es una característica. Todos los relajantes producen dolor. ¿Ya? En nuestra Amazonía, los indígenas se alimentan de monos y los monos los matan con una ramilla que se llama curare. No sé si hemos escuchado hablar. Ese curare, la flecha lo impregnan en el curare y disparan al monito, ¿no? El monito literalmente, como les dije en la mañana a los compañeros, no muere, pero se paraliza. Igual lo matan, igual lo hacen difícil, igual lo hacen todo, ¿no? Entonces, imagínense una persona, un humano, es terrible. Entonces, eso hace relajante. Pero felizmente, los relajantes son muy dolorosos en la administración. Por eso la administración de ellos siempre es al final. Los que han hecho tráfico ya han visto, ¿no? Primero, el opioide, el dolor. Después el hipnótico y después el relajante, para que tolere. Pero hay situaciones en que no pasa esto, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer la inducción de secuencia rápida, donde invertimos la colocación del relajante que tenemos antes del hipnótico, para que todos los medicamentos lleguen a su máximo nivel en un mismo tiempo. Eso se hace para la intubación de secuencia rápida, cuando queremos intubar en forma rápida, ¿no? Ya. Entonces, pues, su característica de ser muy dolorosas, todos los relajantes. A nivel endocrino y metabólico, hay dos situaciones muy importantes que significan la farmacología. Uno es la hiperpocacemia. ¿Qué pasa, no? Todos los relajantes, sobre todo el despolarizante, porque produce contracción muscular. Al producir contracción muscular, libera potasio. Y al liberar potasio, puede producir paro. Sobre todo en esos pacientes que ya tienen de por sí la patología
propia de un trastorno electrolítico como hipertensión. Entonces, por eso es muy importante. Y lo otro, que es la hipertermia maligna, que es una enfermedad mortal. Tiene su antídoto, pero el antídoto en el Perú, yo les aseguro que no pasan de 20 o 30 casos, pero en diferentes partes del Perú. Y necesitas más de 34 frascos para curar. Entonces, básicamente, si te dan, estás mal. Acá han habido 2 casos hasta ahora y los 2 han fallecido. No hay forma. Si no los pones inmediatamente, y miren, con el antídoto, la mortalidad es de 5%. Pero desgraciadamente es un medicamento que es largo, no dura mucho y es costoso. Y la patología no es frecuente. Entonces, tú la compras en tu hospital y no la vas a usar. Se va a vencer, otra vez la comprar, así se va a vencer, y de repente todo el año nunca te pasa un caso. Pero esta enfermedad es genética, y si es genética, está alrededor de zonas, ¿no? Por ejemplo, la familia, en el caso Meléndez, si tenemos esa característica, la mayoría vamos a morir con la cisticolina. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Ya? A nivel hematológico, presencia de hemoglobina, ¿no? La subcidicolina, sobre todo. Si se dan cuenta bien, subcidicolina, casi todas. Las más graves son subcidicolina. Por eso, la verdad es que no lo utilizarían, ¿no? Pero ante una situación que yo soy anestesiólogo y veo que puede haber dificultad en la intubación, tengo que usarlo. Porque si no, va a durar 45 minutos la relajación y ¿no es cierto? Pero en cambio en 10 minutos sí puedo manejarla. Si lo oxigeno bien a mi paciente, sin darle oxígeno, en 10 minutos va a estar cierto. ¿No es cierto? Entonces, por eso, costo-beneficio, algunos lo utilizan. En los hospitales grandes ya no lo utilizan. Acá sí, la gran mayoría lo utilizan. Por eso hay los dos. Yo personalmente no lo utilizo. Pero sí tiene su ventaja. El hecho que rápidamente se metabolice le da otra ventaja, ¿no? A nivel inmunológico, anafilaxia. ¿Y quién es la debut? ¿Quién es la clásica? Es la succinilcolina. Es la que tiene más casos de anafilaxia. Desde problemas leves hasta shock anafilácticos. La amiomiolisis, como hemos dicho, ¿no? Como igual la succinilcolina, o más que el músculo se contraiga, si hay patologías, por ejemplo, la hipertermia maligna, produce rhabdomiolisis. Porque ¿en qué consiste? En una contracción permanente del músculo, y eso destruye el músculo, y por eso será una rhabdomiolisis. Eso básicamente. Y esto, el aumento de la reacción muscular, casi en todos los casos se da, en todos los relajantes. El más inocuo es el polonio. El propolonio relativamente menor. Por eso se utiliza para cirugías musculares. Utilizamos de preferencia el propolonio cuando son cirugías que van a durar más de 1 hora. Y si son menores de 1 hora, el propolonio que dura un poco menos. Tiene características. Insuficiencia renal, una gran mayoría se metabolizan de medida de riñón. Entonces, por ende, ¿no? Si tiene un paciente problemas renales, la relajación va a durar más. Y si se acumula, puede producir daño directo, sobre todo el pancreas, algunos relajantes que hay en esas enfermedades. Hay otros que vamos a ver que no se metabolizan en plasma, su metabolismo es plasmático, pero son costosos y no utilizamos. En Estados Unidos, si Santa Cruz es una de las mejores opciones, casi todos se operan con el Santa Cruz. Acá no, porque es costoso. Acá echamos mano a los purones, que está 20 soles, en el purone que está 12 soles, entonces son opciones, ¿no? Y a nivel respiratorio, como hemos dicho, ¿no?
residual que puede producir. Y esta relatación residual lleva a una insuficiencia respiratoria. Pero hay de por sí algunos medicamentos que pueden producir un daño directo al pulmón, sobre todo los que liberan más histamina. La histamina es un problema porque casi una gran mayoría de medicamentos que utilizamos liberan histamina. Eso significa que pacientes que tienen problemas de alergia, que tienen problemas de asma, tienen predisposición a hacer complicaciones. Por eso habrás escuchado, ¿no? Ya han hecho que los pacientes con antecedentes de asma que vienen a pasar por neuro y sus y pacientes con problemas de alergia tenemos que estar atentos y preguntar, ¿no? ¿Tiene alergia o no? Ayer mismo. ¿Y qué hace el paciente? Te esconde ese antecedente, ¿no? ¿Antecedente algo? Y si tú profundizas, te vas a decir, sí, una vez me salió un granito. Ese granito en sala de operaciones, por todo lo que les hemos explicado, puede condicionar mucho más fácilmente. Entonces, y puede ser mortal, ustedes saben. Por eso en sala de operaciones habrán visto ustedes, no hay anestesiólogo que no tenga toda su caja de medicamentos. Y en esa caja de medicamentos está la adrenalina, pero definitivamente es una la hidrocortisona, la metilprednisolona, la dexametasona, tenemos una serie, una arsenal. Pero no hay otra, porque nosotros en ese momento tenemos que solucionar el problema. Pasamos a lo siguiente. Contraindicaciones. Si tienes problemas de hipersensibilidad, definitivamente no lo es, porque sabes que otros medicamentos igual liberan histamina, ¿cierto? Entonces, si tienes ese antecedente, no puedes. ¿Y a qué echarías mano? Tienes dos opciones. Uno, al que menos libera histamina, que es el rocuronidal, y hacer pruebas de presensibilización. ¿Qué significa? Poner un poquito y lo suficiente para estimular los receptores y liberar la histamina inversa, que es una reacción alérgica, o definitivamente no usar, y echar a mano a dosis altas de hipnóticos y opioides. Son opciones que tienes. No tienes opciones. ¿Ya? Entonces, lo otro es politraumatizados, quemados, ¿no? Por ejemplo, en problemas, como hemos dicho, musculares, en lesiones de neuronas motoras, en hiperpotasemia. ¿Por qué? Por el potasio. Todos por el potasio. Un politraumatizado, por la destrucción del tejido que tiene, libera siempre potasio. Entonces ellos tienen hiperpotasemia de por sí. Por ejemplo, un politraumatizado le tomas una gas, siempre el potasio es elevado. Mientras más fuerte sea el trauma, más elevado sea el potasio. Después, si los mecanismos están regulados, se regulan, ¿no? Pero inicialmente siempre está elevado. Entonces, generalmente un paciente politraumatizado entra a salir inmediatamente, hay que tener mucho cuidado con los relajados. Sobre todo, pero básicamente, esto es muy importante este cuadrito. ¿Cómo se clasifica? En despolarizantes, no despolarizantes. En despolarizantes, nuestro amigo la ciniscolina, y en los no despolarizantes hay dos grupos. Son los aminoesteres y los benzilidimolinos, ¿no? Es otro grupo. Los aminoesteres, por ejemplo, o esteroides, está el valproolol, el coprolol y el percolol. Este es el que más utilizamos, son los más seguros. Y en el otro grupo está el antracurio. El cisaltracurio, el divalcurio. Esos medicamentos de las benzilidimolinas tienen la característica de eso, eliminación o plasmática. Dentro de eso está el que yo les he dicho, el cisaltracurio que utilizan en Estados Unidos, ¿cierto? Estos no necesitan ni un hígado para metabolizarse. En cambio, nuestros amigos sí necesitan, ¿no? Hepática, pero son más seguros. Sí, nosotros utilizamos eso. Y dentro de todos ellos, el más seguro es el rocuronidal. Del otro lado
bloquean y por desgaste se eliminan. Porque hay alrededor ahí la acetilcoliesterasa, ¿no? Que se libera un poco, la degrada, y va liberando. Por eso se eliminan los hijos. No necesitan receptores, no necesitan nada. ¿No? Ya está. Sigamos en esto. Y el mecanismo de acción ya les he dicho, ¿no? Como explorar ese y el otro. Ahora vamos a hablar de los depuraciones, básicamente. ¿Me pueden ser actúan a nivel, esto es una pregunta clásica, ¿no? Actúan a nivel, por ejemplo, los tres polarizantes son agonistas nicotínicos del músculo estriado. Si son relajantes musculares, ¿por qué no cuando el administra un relajante muscular siempre se muere? Igual se paraliza el corazón. No pasa eso, porque son receptores específicos, nicotínicos específicos, agonistas del músculo estriado. Actúan a nivel muscular, ¿no? Producen una despolarización, desensibilización, interrumpen la neurotransmisión colinérgica. No son sustancias de la acetilcoliesterasa, producen neurovascularizaciones iniciales, como hemos dicho, y una reparación secundaria al bloquear, al despolarizar y que se canse de agotarse la contracción muscular, el músculo queda relajado. Ese es el mecanismo. No necesita reacción porque se metaboliza espontáneamente, ¿no? Por la coliesterasa. Es el único gen que han visto que en todos los cuadros es el único que aparece, ¿no? Su inicio es a los 30 segundos y dura de 8 a 10 minutos. ¿Ya? Mira, su inicio es a los 30 segundos, pero a los 10 segundos comienzan las inmunodepresentaciones. Nosotros tenemos que esperar a que pase el efecto de las floraciones para comenzar a hacer la incubación. Entonces uno la administra y mira, comienza a vascular. Y ahí deja de vascular y ya puede fluir. Y eso pasa a los 30 segundos, incluso un poco menos. Y dura ahí, ¿no? Dura. Es de elección para la introducción de secuencia rápida, como decimos. Acá están los mecanismos. Sale potasio, entra sodio y el calcio se libera a nivel del sarcoplasma. Se administra siempre por vía intravenosa y la dosis es de 0.5 a 1. Recuerden ser en eso. Algunos libros les van a decir 1.5, pero eso entre comillas. Porque también ustedes saben que si utilizan dosis altas, esto puede ir al bloqueo de segunda fase. Les he dicho que puede durar de 8 a 12 horas, ¿no? Entonces, es preferible lo justo y necesario. Ya. Y una vez administrada, comienza a subir otra transformación. Como es similar, la coliesterasa rápidamente lo va degradando, ¿no? Y rápidamente se une a su receptor, cumple su función y se degrada. Llega a la tolerância solamente el 10% de la dosis. Es lo que les digo. Si tú la administras, igual se está degradando y lo poco que llega al 10% se te produce la relajación. Este fue el rey de los productos, ¿no? Sobre todo el bloqueo de segunda fase, ¿no? Que les he dicho, ¿no? Y se da por el uso de fármacos a dosis repetidas. ¿Qué pasa? Tú intentas entubar al paciente, no lo logras, ¿ya? Y después comienza a moverse el paciente. Agarras y le pones otra dosis. No son el 100% de las personas, nada es absoluto, mucho depende de las condiciones que tienen para segregar sus neurotransmisores, ¿no? Y su coliesterasa. Entonces, si tú haces eso, más probable es que hay casos acá. En esos casos en que entran por un problema y no salen rápido, ¿no? Y la gente pregunta qué ha pasado. ¿Ha habido alguna complicación? Sí, una complicación en especie. Ahí lo están controlando. Es algo que va a pasar seguro con esto. O infusiones que pueden producir este bloqueo de segunda fase. ¿Ya? Y el otro gran problema es el
¿Y en qué? No solamente es con la succinilcolina, también se ha descrito que también los halogenados pueden producir eso. ¿Ya? Pasamos. Estos son los modos fabricantes. El otro era y este es la diferencia. Uno es antagonista competitivo, o sea, es antagónico y compite por los receptores. Recuérdense por eso, ¿no? Bloquea receptores, interrumpe la neurotransmisión cognitiva. Les había dicho, al unirse a su receptor, hacen que no puedan utilizar ese receptor, se bloquea eso, ¿no? Están sujetos a reversión. Estos medicamentos sí se pueden revertir, pero siempre y cuando, ya les había dicho también, sus receptores estén liberados, ¿no? Tenemos acá el Liverpool, el Antacur, el Recturón, el Rocurón, el Nacurón, el Recturón. Cada uno tiene sus características. Cada uno fácil podría ser una clase, ¿no? Pero algunas características importantes como les ejemplo. Los más utilizados acá en nuestro medio, Rocurón, Recturón, Antacur. El Rocurón, más corta duración, menos liberación de histamínicos. El Recturón, un poco más duración, más estable cardiológicamente y eleva menos la presión intracraneal. Por eso es el relajante de elección para neuroquirúrgicas, para cirugías del cerebro, ¿no? Ya está. Y el Antacur, su característica es igual que el Cisantacur que utilizan en Estados Unidos, su metabolización no afecta al riñón. Si nosotros tenemos pacientes con sospecha de un problema renal, lo único que utilizamos nosotros vamos a ocupar la vida, no es ser que dure más de lo que estamos por el Antacur. Pero el problema del Antacur es que es el que más niveles también. Entonces, si vamos a utilizarlo, tenemos que asegurarnos que no hay problemas de tipo ¿cierto? Vamos a entrar a cosas específicas, esto lo van a tener que ver, esto en relación a su duración, a sus características, que tienen cada uno de los más utilizados, ¿no? Las dosis también son importantes, sobre todo de los intestinos, ¿no? Del Rocurón, del Recturón, del Antacur que nosotros utilizamos, ¿no? Ahí lo van a revisar. Sobre todo, hay que tener en cuenta que el Rocurón tiene una mención especial porque es un relajante que puede asemejarse a la acción de la succinilcolina. Eso significa que puede tener una acción rápida, que puede actuar a los 18 segundos, ya puede estar el paciente relajado. Entonces, por eso es pero ¿de qué depende? De la velocidad, de la administración y de la dosis. Entonces, si nosotros queremos utilizar este medicamento con ese fin, tenemos que administrar de forma rápida y a dosis alta. Y se comporta casi similar a la succinilcolina. La única diferencia es que el otro va a durar 10 minutos y este dura 45 minutos. Ya está. Y eso, básicamente. De acá, conceptos igual, ¿no? Tiempo de movimiento, duración, conexión, fermentación, hemos hablado de las pruebas y algunos efectos que se producen. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente: la bradicardia. Una de las causas de colapso cardiovascular es la bradicardia y el paro. Y depende de qué? De la velocidad de administración y de la dosis. Mientras dosis más pequeñas pueden producir fenómenos de ese tipo. Yo les decía en la mañana, ¿no? En anestesia, mira, es fácil decirlo, yo te voy a dar anestesia. Y les decía también a los compañeros, a todos los que han hablado conmigo, lo que pasa en anestesia se queda en anestesia, ¿no? Eso hace de que nadie se entere lo que pasa dentro de la anestesia. Así hagas paro, hagas cualquier cosa, si eres bien manejado, sales como si nada. Y ni siquiera te recuerdas lo que ha pasado, ¿no? Entonces, y sabes que todos los medicamentos tienen sus pros y sus contras. Y los utilizas constantemente y puedes tener en cada momento un problema de este tipo. Entonces, por eso, conocer estos valores te ayudan, ¿no? Para saber cuánto tiempo puedes repetir la dosis, o qué hacer si es que de repente te viene en última hora de la acción, ¿no? De opciones. Y ver cómo vas a manejar. Esta es otra cosa importante. Si tenemos el problema de que cuando usas relajantes musculares no sabes cuándo y en qué momento ya pierde su efecto
y necesita revertirlo, hay una forma que se llama la modificación de la relajación con el neuroestimulador. El neuroestimulador es un dispositivo que tiene dos electrodos y un sensor. ¿Ya? Descarga una corriente eléctrica que generalmente es de 25 y más o menos de 25, 30, 35, 40. Y esa descarga eléctrica produce contracción de los músculos. A medida que la relajación disminuye, produce una contracción adecuada. Si con una no produce, con dos no produce, con tres no produce, y con la cuarta, que es la más alta energía, produce algo, significa que este paciente está relajado y que no puede funcionar por relación, ¿no es cierto? Miren lo que pasa. A veces el paciente comienza a respirar, y el cirujano te dice se está moviendo, está respirando. Relájalo. Entonces, tú utilizas el 3 de 4, el método de neuroestimulador, y ves que todavía el paciente está comenzando a tener respuesta. Pero no es suficiente como para revertirlo. Entonces, tú tienes que decidir en ese momento si le vas a poner otra dosis o vas a optar por profundizar, ponerle nódulos o alguna otra forma para controlar la relajación, porque no tienes que se quede 45 minutos con el paciente. Entonces, la única forma es con estos métodos. Y en estos métodos hay varios métodos que se han propuesto: de ráfaga, de 3 de 4, estimulación tetánica, estimulación simple, estimulación de contracción única post-tetánica, cuenta postal, estimulación de doble ráfaga, de triple ráfaga, en formas. ¿Ya? Son de acuerdo a los lugares que se han creado, a los estudios que han habido, pero definitivamente la que ahorita es la mejor forma es el 3 de 4. El 3 de 4 es este: 4 contracciones y la respuesta emocionales, 4 estimulaciones, 4 descargas y 4 diferentes tiempos y la respuesta. Y miren, porraditas se ven. Entonces tú ves ahí, acá tendría que su respuesta es mínima, ¿no es cierto? Entonces no puedes utilizar un invertidor. ¿Ya? Acá 3 de 4, porque a partir de 3 significa que ya puede. Estamos hablando de números, parece que el número tiene acá, el número es 95. Estamos hablando a partir de 75. En 95 ya el éxito es casi el 5%. Es la única forma. Y ojo, recuérdense que estamos hablando de relajación. El paciente puede estar relajado y totalmente despierto. Entonces ahí tienes que tener cuidado de estimularlo. Va a ser doloroso uno. Una descarga es como que yo te agarre y te ponga electricidad, ¿no? De hecho, te va a molestar. Mientras más fuerte sea, hasta dolorosa cosa. Antídotos. Hay dos tipos de antídotos. Uno son los colinérgicos, donde están la lisozimina, la rosmina y el clorofeno. Estos son potencialmente mortales. Producen siempre vitalidad. Hay una residente en Zabogal en mi tiempo, que era mi R3, porque el paciente, miren cómo es el efecto. El paciente está despierto, pero está relajado. Escucha, mira, siente todo, pero tiene la desesperación de respirar, la desesperación. ¿Qué me pasa? Dice, ¿no? Y por ende la frecuencia cardíaca se eleva. Entonces tú miras tu monitor 150 Hz. Y tú te preguntas, ¿le voy a poner atropina? No le pongo, ¿no? Pero tras error. Porque si este medicamento necesita atropina, tú le pones este medicamento y se mueve el paciente. Entonces, así esté con la frecuencia en 200, la atropina es vital, si tiene que ir, se mueve el paciente. En Zabogal, como les digo, una chica de un R3 le puso una chica de 15 años y hizo paro a la cárcel. Ella se retiró de la carrera, el doctor lo retiraron, le quitaron el título, todo un desastre por una situación de ese tipo. Por eso, ojos, incluso. Esto evidentemente no usa. Mientras más fuerte, más tóxicos. Este sí es un medicamento muy bueno, está caro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esto? ¿No? Captura el relajante, lo embolsa, como decir,
quiero evitar esto, lo meto en una bolsa y ya, no me va a hacer problema. Eso es lo que hace este medicamento. Pero no siempre es efectivo. Mucho depende de la dosis y de los coadyuvantes. ¿Ya? Cuando salió este medicamento, hicieron la prueba en Sabogal. Y en el Sabogal había un doctor que le llamábamos loco, le decíamos. Era de loco, no hacía una mezcla de medicamentos y cuando hacen la prueba con prensa y todo, le pusieron en su pared y no le hizo absolutamente nada. Todos dijeron que no servía. Eso demoró en el Perú, porque fue en el Sabogal donde comenzaron a utilizar primero. Siquiera unos 4 o 5 años en retraso del uso. Pero actualmente, si utilizas a dosis adecuadas, sí es muy efectivo. Muy efectivo. Ya es un buen medicamento esto de vamos a entrar a esto de los coadyuvantes. Actualmente el término de coadyuvantes se utiliza para casi todo. ¿Ya? La ciencia avanza tanto que hay coadyuvantes de la anestesia neurovascular, coadyuvantes de la anestesia espinal, coadyuvantes de todo. ¿Qué significa coadyuvantes? Que ayudan, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, el tema de acá que me han pedido que les explique es coadyuvantes de la anestesia. ¿Qué significa? Que nosotros ponemos la anestesia y debemos evitar los efectos colaterales que produce la anestesia. Yo les decía en la mañana, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Como lo más frecuente es náuseas y vómitos y dolor, ¿no es cierto? Es uno de los problemas que siempre hay. Los opioides que trabajamos casi de la mayoría. Incluso los opioides, como ustedes habrán estudiado, pueden producir más dolor de lo necesario. En teoría calman el dolor, pero hay situaciones en que pueden producir más dolor. Lo van a hacer en el tiempo, lo han hecho, ¿no es cierto? Entonces todo eso nosotros tenemos que prevenir, tenemos que evitar. Y luego nos vamos a hacer. Y a pesar de que estos dos, sobre todo náuseas y vómitos, para que entiendan, su manejo es muy inmoral. ¿Qué significa? Que tenemos que actuar en varios lugares. Vamos a ir avanzando y conociendo los demás. Pero también podemos utilizar la metoclopramida, que se recomienda para reducir la secreción gástrica, incluso gastrocinético, ¿no? Entonces vacía el contenido del estómago rápidamente y contrae el músculo del vestíbulo esofágico interior. Es el medicamento más rápido. Por ejemplo, si yo en la infusión le pongo el fentanilo y el paciente comienza a vomitar, ¿no es cierto? Entonces, y está consciente, que ayuda, ¿no? Quiero vomitar, le dice, entonces le pasas la riñonera y vomita ahí. Pero no puedes dejarlo vomitando. Entonces, tú puedes utilizar la metoclopramida, porque sabes que va a actuar rápido. Porque si utilizas los demás, como ves los antiácidos, los antiméticos, los anticolínicos, generalmente los anticolínicos también actúan rápido. Los demás actúan después de media hora. ¿No? La vanicilina que ahora no se usa, saben por qué, ¿no es cierto? En vez de eso estamos utilizando los omeprazol, el lansoprazol. Estos medicamentos no actúan rápidamente, actúan por los 20 a 30 minutos, entonces no sirven para el trabajo inicial, pero sí para el post-operatorio. Miren, ninguno de estos medicamentos por sí solo pasa del 75% de eficacia, pero combinados pueden llegar hasta 80 o 90%. Entonces, por eso usualmente utilizamos hasta 3 medicamentos: el omeprazol, la metoclopramida y el ribotril. Los tres, por lo menos un 96%. Un 4% para seguir presentando náuseas y vómitos. Y aquí echamos mano al onda centrón. Y si por ahora, a pesar de eso sigue vomitando, echamos mano al propofol, porque es otro medicamento a dosis bajas que puede producir efecto antibiótico, ¿no? El dolor es igual. Como el tamisol, yo les decía, ¿no? Todos los pacientes que entran a la sala utilizan fentanilo, anestesia general. Y les puedes adicionar un hábil como el metamizol, un total de equilibrio. Y suficiente con eso.
una gran mayoría. Pero como les explicaba, yo hice un trabajo de investigación donde vi que no todo, por lo menos el 25% seguía por dolor. Entonces necesitaba un opioide, el débil, el tramador. Y si a pesar de eso en el postoperatorio había otro, aún más fuerte, que era la codeína, ¿no? Que se transforma en morfina. Y si es que quiero más fuerte y que esté rápidamente y directamente, morfina. Y si no es morfina, fentanilo, fentanilo, los opioides fuertes. O sea, tienes una gama de medicamentos para utilizar, ¿no? Está divertido, ¿no? Eso es multimodal. ¿Ya? Pero, ojo, los opioides es un tema importante. ¿Por qué lo mencionan todos los libros? Porque la histamina es un enemigo para nosotros. Nosotros en Sala Mixta nos estamos hablando de manejo multimodal. Por cada uno de los medicamentos que utilizamos, están viendo ustedes, son 8 medicamentos, 7 medicamentos. ¿No? Los propios de la anestesia son 10 medicamentos, más el ácido tranexal y por ¿cómo se llama? Las benzodiazepinas o otros medicamentos que utilizas, a veces pasamos hasta 16, 18 medicamentos. Y eso significa que todos liberan histamina en diferentes grados. Entonces, la histamina es algo que tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos medicamentos puede desencadenar un problema para el realización. Uno de los medicamentos que se utiliza también como para náuseas y vómitos y es uno de los más efectivos que nos deben mencionar es la dexametasona. A dosis alta, ¿no? O sea, 2 ampollas. Pero la dexametasona es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque produce hiperglicemia. Y ahí va otro problema. Todos los medicamentos que utilizamos en sala elevan la glucosa. Todos. Por eso, el paciente que tiene glucosa más elevada se suspende la cirugía. Porque fácil pueden hacer una complicación, una cetoacidosis, un coma cardiovascular dentro de sala, en un paciente inconsciente. Entonces, eso hay que tener cuidado. Por eso,